Y seguimos con la actualidad porque estamos con el alcalde de Aría, Alfredo Villalba, la patera que llegó ayer a la zona de Punta Mujeres. Lo comentábamos ayer con el presidente del Consorcio de Seguridad y Emergencia, Enrique Espinosa. Siempre digo lo mismo, parece que cuando llega una patera, bueno, es punto de mira, es punto de debate. El mensaje de Enrique en este caso era un mensaje de tranquilizar a la población, de que todo está controlado, pero bueno, sabemos como siempre que esto crea polémica. No sé si usted también lanza ese mismo mensaje de tranquilidad a la población. Sí, el mensaje lo hemos trasladado desde el minuto uno que me ha tocado, pues en este caso, gestionar en el aula de la naturaleza, que es propiedad del Cabildo, esta situación. El mensaje de total tranquilidad. Magues no es un pueblo xenófobo ni muchísimo menos, pero es normal que exista preocupación por parte de los vecinos, y lo que nosotros hemos dicho desde el consistorio es que simplemente no es el lugar más operativo para tener en este caso a los inmigrantes que llegan en pateras. Pero al margen de todo eso, un mensaje totalmente de tranquilidad, y si fuera necesario ayudar, estamos para eso, sabiendo perfectamente que algunos tratan de utilizar este tipo de cuestiones desde el punto de vista político. Pertenezco a un partido del que me siento muy orgulloso, que es el Partido Socialista, y una de las cuestiones de las que nunca vamos a ponernos de perfiles con el tema de la inmigración, y yo en ese caso soy el primero. Es verdad que, de hecho, en su momento, cuando surgió toda esta polémica al inicio del Aula de la Naturaleza, tanto Cabildo y Ayuntamiento se reunieron, entre otros, con usted, con el Ayuntamiento de Aría, para rechazar precisamente todo tipo de conducta xenófoba. Es decir, es honesto, y siempre lo hemos dicho, y es justo que la gente y los vecinos tengan miedo, porque eso es completamente respetable, pero de ahí a precisamente alentar o no alentar el miedo, ya va otro paso, ¿no? Y es verdad que, bueno, como bien dice, quizás no es el sitio más adecuado, pero ahora mismo en Lanzarote tenemos que buscar pues vías de escape, ¿no?, alternativas, mientras llega lo que realmente será adecuado, ¿no?, a medio o largo plazo para las pateras que llegan. Sí, exactamente. Sabemos que, bueno, nos hemos puesto a trabajar conjuntamente todos los ayuntamientos con el Cabildo para buscar una solución alternativa y definitiva, precisamente para evitar este tipo de problemas. Pero bueno, tranquilidad total y absoluta. Los inmigrantes están totalmente custodiados por la Policía Nacional, por los servicios de Cruz Roja, por lo tanto, tranquilidad total y absoluta, porque están todos bajo control, están bastante tranquilos, y es una imagen bastante dantesca cuando ves a personas que son capaces de cruzar parte del Atlántico para buscarse una vida mejor, ¿no? Yo creo que a veces somos un poco hipócritas, ¿no?, al decir que vienen con un iPhone y se sacan una foto, y eso parece que justifica el que tengamos que ser, entre comillas, ciertamente o en parte xenófobos, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión que es totalmente ajena por completo a lo que estas personas, cuando se trasladan, se juegan la vida. Hay incluso un menor de 9 años que sinceramente da muchísima pena ver cómo sus familias son capaces de poner a un niño de 9 años en una patera para que se busque una vida mejor y pueda darle de comer o pueda trasladar a sus familias una mejor vida. Por lo tanto, creo que esa parte hay que apartarla, y en lo que a mí se refiere voy a estar siempre al lado de este tipo de cuestiones, cueste lo que cueste. Sí, hablaba Paola precisamente de esa, bueno, una recogida de firmas que hubo en Magues, que es verdad que fue, creo yo, minoritaria, ¿no?, que no alcanzó ni siquiera a las 100 firmas, y no llegó tampoco a hechos un poco más graves como se ha visto en Tunte, por ejemplo, que sí que parece una cosa todavía peor. Yo no sé si es que el pueblo está dividido o no se puede hablar de que haya división. No, supongo que es un tema que sí que está ahí. Es un tema bastante complejo, y el es que normal. se habla en el pueblo, pero, sí se habla, sí. Pero igual que ha habido firmas, me imagino que habrá muchos vecinos que han hablado con esas personas que han firmado, ¿no?, también. Además, precisamente, somos un municipio y un pueblo concreto, el de Magues, que vivió también de la inmigración. Muchos de los vecinos, todos abuelos, casi todos abuelos, bisabuelos, tuvieron que emigrar hacia otros lugares. Es cierto que la intranquilidad y el miedo es muy fácil de transmitir, el miedo, pero bueno, yo creo que en ese aspecto hemos sido bastante, por parte de todas las instituciones, hemos sido bastante sensibles con el tema y hemos tratado de tranquilizar el ambiente. Se ha tranquilizado. Es cierto que existe pues preocupación, pero bueno, es una parte minoritaria que ha querido pues salirse de tono, y creo que ese tipo de cuestiones son totalmente rechazables por cualquiera que tengamos un cargo público.
Sí, yo insisto y recalco lo que usted decía, ¿no? Que no creo que una persona que tenga las condiciones que tenga y esté en las condiciones y tenga la vida que tenga en su lugar de origen, vaya, si está bien, realmente vaya a jugarse la vida de tal manera, viniendo en tal embarcación, ¿no? Donde ya hemos visto y hemos escuchado noticias de cómo se les trata y en las condiciones en las que llegan. En fin, no me cabe en la cabeza que vengan sin tener necesidad de venir. Pero bueno, alcalde, también cambiando un poco de tercio, Aría modificó también su plan general de ordenación, entre otras cosas para la edificación y construcción de viviendas. ¿Qué cambios implica exactamente este plan? Sí, el cambio es exclusivamente en el núcleo urbano de Aría, solamente, es decir, una modificación puntual, una demanda histórica por los errores que tenía el plan de 2006, que no contemplaba la posibilidad de que se pudieran hacer viviendas unifamiliares con un orden estético del lugar, que eso hay que ponerlo bastante claro y encima de la mesa, que pudieran tener acceso a la vivienda parcelas de menos de 1000 metros. Por lo tanto, ese problema iniciamos el procedimiento para que se resuelva y además pues, se corrigen una serie de alineaciones de viales que estaban erróneas en el plan general y las hemos también resuelto, además de coger y ordenar también el espacio educativo y deportivo que no lo recogía el anterior plan. Esas es las razones fundamentales por las que creímos oportuno hacerlo, y era una cuestión en la que estaban todos los grupos políticos de acuerdo, desde la precampaña incluso estaba todo el mundo de acuerdo en que no podíamos ser tan restrictivos, porque condenó a 2 generaciones, a la gente que nacimos entre el 70 y a la generación del 80, la condenó a que no pudiéramos tener por la mayor parte de terrenos heredados, poder tener su casa y tener que construir o comprar otra vivienda fuera del núcleo de Aría. Claro, que es una de las cosas que ustedes comentaban, ¿no? Que es precisamente para facilitar a esos jóvenes a que puedan instalarse en el municipio de Aría y para luchar contra el despoblamiento, ¿no? Del municipio. Sí, bueno, el despoblamiento como tal, las zonas de costa sí tienen un incremento notable del número de habitantes, pero tenemos un problema en los núcleos de interior, ¿no? Sobre todo para que tengamos también la posibilidad de que el propio colegio tenga más niños y una manera de integrar un poquito más toda la cuestión demográfica dentro del municipio. Aflorarán en torno a 40 o 50 nuevas viviendas, se cambia también la alineación vial, que antes estaba en 25 metros y ahora pasa a 15, pero que no es ninguna medida desproporcionada con la intención de que se haga una construcción masiva en el núcleo, sino todo lo contrario. Hay una ordenanza que regula también todo el tipo de embellecimiento que tiene que estar integrada en el núcleo, no se va a hacer nada absolutamente desproporcionado, porque ya bastante tenemos en Lanzarote en cuanto a construcción desproporcionada. Digamos que en ese sentido es verdad que es una reivindicación histórica que Aría posiblemente sea el municipio con de mayor edad, digamos, ¿no? de mayor edad de la isla, y claro, en este tiempo la sociedad ha cambiado mucho, las familias han cambiado mucho, las necesidades de vivienda han cambiado. Antes cada casa era un núcleo familiar y eran núcleos familiares amplios, y ahora normalmente la gente joven quiere casas más pequeñas, entre otras cosas porque no puede pagar una grande. O yo no sé si en Aría hay facilidad o se puede adaptar casas antiguas a, por ejemplo, transformarlas en varios apartamentos, si eso lo permite el plan, si no se hace porque la gente quiere seguir manteniendo su vivienda como está, o si digamos, si se pueden transformar, por así decirlo, esas casas tan grandes en algunas ocasiones en unidades más pequeñitas. Bueno, tenemos el catálogo de viviendas de interés patrimonial más grande de todos los municipios de la isla. En los últimos meses, la oficina técnica, con todos sus trabajadores y con el concejal al frente, han sido capaces de coordinarse directamente con Patrimonio para que el número de licencias de esas casas, que todos sabíamos que se estaban pues viniendo al suelo y derrumbándose, ese tipo de casas en los últimos 6 meses, incluida la pandemia, se han rehabilitado o tienen licencia para rehabilitación en torno a 10 o 12. Por lo tanto, los procedimientos los estamos acortando, estamos facilitando cada vez más, conjuntamente con Patrimonio, porque hay que decirlo que ha sido de la mano de ellos, pues precisamente para ir poco a poco recuperando
el patrimonio de nuestro pueblo, fundamentalmente en el casco de Arías. Sabemos además que hay, en estos momentos hay un proyecto de un hotel también, que esas casas grandes se van a ocupar como una alternativa turística distinta, que es la que todos deseamos, un turismo basado en el turismo verde, en el turismo deportivo, en el turismo mucho más sostenible, incluido dentro de la Agenda 2030 de la ONU. Por lo tanto, claro lo tenemos absolutamente todos, los que estamos gobernando y los que están en la oposición, de que el modelo de desarrollo turístico del municipio de Arías pasa también por la recuperación del patrimonio, y esperamos, desde que tengamos opciones, sabemos que ahora mismo la situación económica es bastante compleja, de poder ayudar a esa rehabilitación de esas casas. Porque a veces, bueno, habrá casos de todo tipo, pero supongo que la mayor parte de la protección de esas viviendas es del exterior, y a veces se puede trabajar, se puede adaptar el interior y a otras necesidades, digamos, ¿no? Sí, hombre, las restricciones internas también son bastante importantes, porque el tipo de protección es muy grande, pero ya le digo, de la mano de patrimonio del Cabildo se está avanzando a pasos agigantados, y ya se han desbloqueado muchísimas licencias, y la imagen del pueblo en un año escaso va a ser totalmente distinto. Y alcalde, dice que la modificación de este plan va a afectar también de manera positiva a la residencia de ancianos en este caso y a los centros educativos. ¿Hasta qué punto afecta a estos lugares? Ordenamos esa parte educativa y deportiva que no estaba ordenada dentro del plan, facilitando zonas de aparcamiento que no estaban contempladas, y un poco tratando de ordenar esa zona que tenemos, en la zona del campo de fútbol sobre todo, en el nuevo instituto, que no tenía contempladas ni zonas de aparcamiento ni viales para que se pudiera facilitar el acceso. Era una demanda bastante importante que teníamos que dejar plasmada en este inicio del procedimiento, porque estamos simplemente en el inicio. Ahora llevará una fase de exposición pública en el que se permitirán todo tipo de alegaciones, pero desde luego que era una demanda que, bueno, nosotros nos hemos metido con mucha intensidad desde el minuto 1 en esta modificación, por cuestiones evidentemente ajenas a nuestra voluntad. El periodo de pandemia pues nos paralizó por completo, pero si no hubiese sido por eso, esta modificación se hubiese iniciado pues en marzo o abril como muy tarde. Ha habido este verano lo que normalmente se suele llamar informativamente una serpiente de verano, que es la cuestión de las caravanas o de los campistas, en este caso solo de las caravanas. No sé cómo ha evolucionado ese asunto, porque es verdad que en algunos solares, o el otro día pasaba precisamente por la garita y veía que no había ninguna caravana, pero sí que me ha llegado alguna queja de algún vecino que en lugar de ponerse ahí las caravanas aparcan, digamos, en medio del pueblo, no sé si en la Arrieta, sí, o no sé si también en Punta Mujeres, o principalmente en la Arrieta, y que hay ciertas, bueno, no sé si sea una guerra de guerrillas, vamos a decir, entre unos y otros, o la cosa está más o menos tranquila y hay una convivencia buena. Lo que nosotros hemos intentado poner siempre encima de la mesa es, no hay guerra, ni guerra de guerrillas, ni absolutamente nada. Hay zonas en las que no se puede acampar, porque no se puede, o sea, no es porque lo diga el alcalde ni muchísimo menos. Hay un plan insular que solamente permite las acampadas solamente en La Graciosa y en Papagayo. Desde mi punto de vista acertadamente el Cabildo decide no abrirlo por el tema de la pandemia, pero eso ya es una cuestión estrictamente de opinión, y los planeamientos locales tampoco lo tienen recogido. O sea, tienen que estar los dos planeamientos en la misma sintonía, y ningún municipio ni el Cabildo tiene contemplado ninguna zona de acampada. Esa es la realidad. A partir de ahí nosotros hemos tenido que actuar, porque la masificación que estamos teniendo en las playas es muy importante. Sirva de dato pues que las playas todas del norte están llenas de gente, y casualmente una playa espectacular como puede ser la de Puerto del Carmen pues no tienen tantas personas. Por lo tanto, nosotros tenemos que protegernos, porque estamos ante una situación bastante compleja, y hemos tratado de limitar las cantidades de personas que puedan acceder. No que no puedan acceder las autocaravanas, ni muchísimo menos. Ellos se han empeñado en hacer una guerra abierta contra el Ayuntamiento de Arías y contra mi persona. No tengo ningún tipo de problema ni con los caravanistas ni con los no caravanistas. Han seguido ejerciendo esa presión, incluso creo que se han salido de tono en muchísimas ocasiones en medios de comunicación y en redes sociales, y yo con chantajistas no me siento. Eso lo tengo muy claro. Gente que me amenaza, yo no me siento a dialogar absolutamente
nada. Ellos están utilizando unas zonas en las que están perjudicando a los vecinos, y en estos momentos son muchos los vecinos que nos llaman para decirnos que por favor, aunque puedan aparcar, que al menos los dejen caminar. Una avenida muy bonita que tenemos, que es la de Arrieta hasta Punta Mujeres. Están utilizando ese espacio, que lo pueden utilizar. En ningún momento nosotros hemos intervenido con policía local, absolutamente con nada, pero sí sabemos que están impidiendo el paso, el tránsito normal en una avenida en la que la gente utiliza para circular. Una avenida que, por cierto, se saca a licitación en breve ya el proyecto, y que va a impedir además que esa zona se pueda aparcar. Es decir, se va a ensanchar todavía más las aceras creo que están en torno a 6 metros, y nosotros no hemos querido meternos con medidas que podemos hacerlas de control de esos espacios, porque ya en breve, en octubre más tardar, empezarán las obras de esa avenida y se eliminarán esos aparcamientos. Bueno, porque es verdad que nosotros con todo este tema hemos dado voz tanto a usted como al resto de alcaldes, como a los caravanistas, y en su momento sí que es verdad que nos comentaban que estaban incluso poniendo piedras en los solares privados, y muchos de ellos decían que esto, el encargado de hacer esto había sido el ayuntamiento, que había hablado con los dueños de los solares privados y se habían cargado ellos el ayuntamiento en este caso, de costear en muchas ocasiones las piedras. Es verdad que yo he hablado con dueños de solares privados personalmente, y me han comunicado que es, en algunos casos, no sé en todos, pero sí que he hablado con 2 o 3 diferentes, y me han comunicado que ha sido responsabilidad de ellos y decisión de ellos el hecho de poner muchas veces esas piedras, pues porque no querían que aparcasen en su propio solar. Sí, solo hay un caso concreto en el que el ayuntamiento asume por completo el vallado de ese solar, que es un solar que además utilizamos nosotros, sobre todo en determinadas fiestas, y se usa como aparcamiento. Entonces hay una contraprestación. Ese es el único caso concreto, el solar que está justo enfrente de la Casa China, en el muelle de Arrieta, que hay una contraprestación al ayuntamiento para el uso y disfrute cuando el ayuntamiento así lo considere oportuno. Normalmente la fiesta de Arrieta, que este año en este caso particular pues no se ha podido realizar, y sobre todo también en la cabalgata de Reyes, que se utiliza ese aparcamiento para uso, en este caso, público, y esa es la única contraprestación que hay, y porque además estaban haciendo un uso indebido del solar, y por eso se llegó a un acuerdo con el propietario, pero en el resto absolutamente ninguno. En cualquier caso, a ver, esta es una práctica que parece que va en aumento, la de los caravanistas. Es decir, que la gente demanda ese tipo de vacaciones, por así decirlo, que en la isla, bueno, en la Graciosa está, pero en la Graciosa no se puede ir con la caravana. Es decir, que solo hay un punto que ahora está cerrado, que sería el de Papagayo. Y yo no sé si es verdad que habría que modificar el plan insular y el plan general, pero no sé si usted vería bien que se hiciera, por ejemplo, varios puntos más de acampada, ordenada, regulada, es decir, un camping evidentemente con sus tarifas y bien, y que incluso alguna pudiera ir en Aría, en algún punto del norte, y si hay algún espacio más o menos idóneo. Cuando existía un diálogo fluido, se había llegado incluso a la conclusión de que ellos querían una parte en Órsola, estoy hablando hace ya pues prácticamente septiembre, octubre del año pasado, se planteaba la posibilidad de que en Órsola el ayuntamiento, dentro de su planeamiento, encontrara un lugar para este tipo de acampada. Nos parecía una zona a estudiar, pero a partir de ahí evidentemente ya es una cuestión estrictamente también insular, en el que todos los municipios nos debemos mojar, y si fuera necesario hacer una zona o habilitarla o cambiar la planificación, tanto la insular como la local, nosotros estamos de acuerdo en hacerlo. Pero ya le digo, yo con chantajistas no me siento. Bueno, en cualquier caso, dicho queda, ¿no?, que esperemos que sí, que es verdad que, hombre, como bien decía Saúl, es un turismo, digamos, que va en aumento, que va a tener que encontrar una zona habilitada. Pero oye, tal y como decimos, ¿no?, que por ejemplo hablábamos antes de las fiestas, que si no pueden haber fiestas, no pueden haber fiestas, pues por un tiempo, ¿no?, en el que sea necesario esto, pues habrá que buscar alternativas, ¿no?, en cualquier caso, pero como decimos siempre con un diálogo y llegar a acuerdos. Sobre todo también hay que tener en cuenta lo siguiente, es decir, la zona norte tiene la reserva marina más grande de Europa, que no es ninguna tontería. Tenemos muchísimas protecciones, tenemos un suelo muy protegido, y no podemos seguir utilizando de manera masiva
nuestras costas porque no tenemos los servicios mínimos para atender necesidades básicas de las personas, y se nos va de las manos. Claro, Sí. el problema es ese, ¿no? Que hay muchísima gente que se está dedicando a este tipo de turismo, pero luego te pasas al lugar de esas personas y claro, cuando yo por ejemplo hice la entrevista a varios de ellos me comentaban, yo no puedo veranear en un apartamento, tengo una caravana hace muchísimos años, paseo a mis hijos, el verano de mis hijos es en una autocaravana, paseando por la isla y demás, entonces claro, también pues es complicado, ¿no? Es un poco complicado. Eso yo creo que todo es discutible, entiendo perfectamente esa modalidad de vacaciones, es totalmente legítima, pero tiene unas limitaciones en la isla. El que se compra una caravana en la isla sabe perfectamente a lo que se atiene, o sea, no es una norma mía, eso no lo pongo yo, o sea, no es un capricho del alcalde de Aría, que parece que se han cebado exclusivamente en Aría. El resto de ayuntamientos tampoco está haciendo absolutamente nada y las concentraciones exclusivamente se encuentran en Aría. Sí, bueno, Sí, a lo largo de los años ha habido diferentes, porque esta polémica ha existido en otros puntos de la isla, Sí. y yo creo que si se quiere abordar con cierta seriedad, incluso va más allá de Lanzarote, es decir, se debería abordar probablemente también junto a Fuerteventura, que tiene un territorio también amplio, porque si solo se regularan las acampadas en Lanzarote, pues probablemente lo que ocurriera es que vendrían los de Lanzarote más los de Fuerteventura, y si solo se hicieran Fuerteventura, pues se iría todo el mundo a Fuerteventura, con lo cual es una buena oportunidad a lo mejor de hacer algo entre ambas islas. Sí, 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 totalmente. Bueno, dicho queda, alcalde, y antes que hablábamos del tema de los colegios con el plan de ordenación y demás, que ahora que tanto debate ha causado y tanta polémica también lo que será el inicio del curso en septiembre, ¿tiene problemas también en los sectores, sí, los centros educativos en el caso de Aría? Porque es verdad que hemos hablado con algunos alcaldes y nos han dicho pues que no tienen un protocolo claro, que quizás por la cantidad de divisiones de aulas que van a tener que hacer se ven un poco desbordados porque hay muchos alumnos. ¿En el caso de Aría? Sí, bueno, en el caso de Aría, la semana pasada estuvimos con la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento y limpieza de los colegios para poner sobre la mesa los protocolos que hay que adaptar, que hay que llevar a cabo con esta nueva situación. Hay que reforzar en este caso el colegio de Aría con una persona más, y en el caso del colegio de Arrieta y el colegio de Mala, pues una persona compartida en ambos. Por lo tanto, hay que incrementar en 2 personas el servicio, sobre todo para garantizar que se cumplen todos los protocolos. Además, estuvimos pues con los equipos directivos precisamente para ir adelantándonos a lo que pueda suceder y a estar totalmente disponibles para que esta situación sea lo más normal posible, a sabiendas de que va a ser bastante compleja. Pero sí, toda esa visita ya la hemos hecho, y al igual que lo hemos hecho en el día de ayer, pues se visitaron todos los restaurantes de la zona, absolutamente todos, en el que se le comunicaba que íbamos a ser mucho más estrictos desde el punto de vista de la seguridad y de la capacidad de reacción, en este caso de la policía local, que no iba a advertir, sino que iba ya directamente a sancionar, precisamente para evitar esas aglomeraciones en restaurantes y que fueran conscientes de que esto es una cuestión mucho más amplia de lo que pueda ser un municipio. Es decir, cualquier situación mala en el aspecto del COVID nos afectaría absolutamente a todos. Es decir, un problema en un restaurante nos afectaría a toda la economía del norte, que en estos momentos goza de una salud buena, y eso es una noticia que sinceramente pues bueno, alegra, por ver cómo la ocupación de vivienda vacacional está casi al 100%, la restauración está funcionando muy bien, pero hay determinados sitios en los que está habiendo muchísimas aglomeraciones y tenemos que ser muy exquisitos en el cumplimiento de estas normas para que se mantenga a raya esta pandemia. ¿Y hasta ahora ha tenido que intervenir la policía o ha habido algún tipo de infracciones? Me imagino que los mayores problemas serán en los núcleos costeros, en la red de Punta Mujeres, supongo. De momento no. Hace 15 días la policía local también hizo un barrido por todos los restaurantes, advirtiéndole de que hay que mantener medidas de seguridad, y ayer tuvimos la ocasión de hacerlo yo y con la policía local y yo, más que ellos muy agradecidos evidentemente, pero bueno, tenemos que ser mucho más rigurosos. Han tenido que quitar incluso alguna mesa, insistiéndoles en las medidas de distanciamiento, que no se puede ir personas de una mesa a la otra sin mascarilla, porque hay momentos en los que
el consumo un poquito más de alcohol, un poquito más de vino, pues te hace sentirte un poquito más alegre y te motiva a saludar a una mesa que está al lado, pues ese tipo de cosas, que seamos conscientes de lo que nos estamos jugando, que es bastante, y no es cuestión de pesimismo, no es una cuestión pesimista, pero es cuestión de civismo. Por lo tanto, debemos ser muy exquisitos en el cumplimiento de la norma. Porque al hilo precisamente de lo que está comentando, le iba a preguntar si alguna de estas aglomeraciones o estas llamadas de atención ha tenido que ver con quizás alguna fiesta, ¿no?, de estas de ocio nocturno, o quedadas que igual no es en un establecimiento incluso, pero quedadas que hayan podido ver por los pueblos, porque como comentaba antes en la entrevista con Carmelo, se ha detectado que más del 85% de los nuevos casos en Canarias son precisamente por que se han contagiado en fiestas de ocio nocturno. Sí, nosotros hace 2 semanas nos pusimos, o se puso en contacto con nosotros la delegación del gobierno para utilizar, entre comillas, a la Guardia Civil conjuntamente con la policía local, para ser muy exquisitos en el cumplimiento de la norma en aquellos establecimientos que estaban teniendo algo de ocio nocturno, o que abrían hasta las 2 de la mañana, que es lo que está permitido. Se hicieron los controles pertinentes y bueno, se advierte de todo lo que del cumplimiento de la norma, y bueno, también se advierte de que se están celebrando, sobre todo en villas o casas de vivienda vacacional, que son bastante grandes, pues se están ocasionando fiestas privadas, y en las que le pasamos el croquis de todas las que nosotros entendíamos que podía haber, y en ese aspecto estamos siendo bastante exquisitos, pero hay que hacer una llamada de atención, sobre todo a los más jóvenes, que yo sé que es normal que tengan ganas de fiestas, todos tenemos ganas de fiestas, yo también, o así lo contrario, pero tenemos que ser exquisitos en el cumplimiento de la norma, porque los casos se nos pueden disparar, y ir hacia atrás en estos momentos es un problema enorme, no solo para la economía, sino también para la salud. Es decir, protegiéndonos nosotros, protegemos a las personas más vulnerables, y tenemos bastante. El municipio de Aria tiene bastantes mayores. Y al hilo precisamente lo que comenta de la responsabilidad, que es al final lo que pedimos y lo que estamos diciendo que es necesario que van cada uno, ¿no?, para precisamente que no se propague el virus. Ayer nos llegaba que Cabildo y Ayuntamientos habían compartido esa mesa insular de nuevo, precisamente para hablar del tema de la responsabilidad, de hacer un llamamiento a la gente, pues en fin, para no bajar la guardia, ¿no?, y para alertar de que el virus siga ahí fuera. ¿Cómo fue esta reunión? Sí, pues bueno, simplemente poner encima de la mesa la necesidad de seguir concienciando a la sociedad del problema que tenemos, y nosotros lo hacemos también a través de una hoja del municipio que tenemos, que sale semanalmente, pero evidentemente la capacidad es individual, es decir, apelar a la responsabilidad individual para protegernos todos socialmente, pero aún así es muy complicado. Es decir, en determinados momentos he tenido hasta problemas con vecinos, sobre todo con chiquillos, que bueno, por mucho que se les llame la atención, les da exactamente igual, y hemos tenido que avisar, porque no tenemos servicio de policía local de madrugada, a la Guardia Civil, para que sea más contundente con todo esto. Es decir, que no es ninguna broma, es decir, el problema no es, los jóvenes en teoría son o estamos un poco más protegidos, pero hay muchas personas vulnerables con patologías que igual no serían capaces de sobrepasarlo, una población mayor en la que los más jóvenes nos relacionamos con los mayores, y tenemos que ser un poco más exquisitos. En la reunión hablaban de acciones específicas de sensibilización, ¿se refiere a este tipo de cosas? Sí, concienciar a los restauradores también, a la gente que tiene ocio nocturno, que fuera muy exquisita en el cumplimiento de la norma, y poco más, es decir, con una coordinación entre cuerpos de seguridad del Estado y la parte local, que es la que estamos intentando controlar, pero es muy difícil, es muy complicado. Hay que apelar a la responsabilidad individual, que en determinados momentos y a determinadas horas de la noche ya no existe, y sobre todo también hacer un llamamiento a todos esos padres que saben que sus hijos están pues bueno, disfrutando de la noche, entre comillas, que sean conscientes de lo que nos estamos jugando. Sí, porque es verdad que, bueno, los padres y a nosotros mismos, ¿no?, porque es verdad que los que son más niños, bueno, que muchas veces yo tengo sobrinos y esto están más concienciados incluso que mucha gente mayor. Los que son más niños quizás sí es entendible que, bueno, que se les tenga que explicar más las cosas, pero los que somos más granditos, y me incluyo, tenemos que, ¿no?, pues actuar de manera responsable, y oye, pues eso, lo que hablábamos, ¿no?, del tema de las fiestas, pues si no se puede, pues hombre, no se puede. En esto de la pandemia, como vamos aprendiendo cosas poco a poco,
Una que parece que está clara es que el coronavirus y la fiesta no parece que sean muy compatibles. No son compatibles. No se llevan bien, No se llevan bien. Pero al final se prohibieron las verbenas, pero claro, el ocio nocturno se terminó abriendo. Es verdad que quizás no es culpa de que se haya abierto, es culpa de la irresponsabilidad, porque se ha abierto con unas medidas de seguridad y un protocolo fijo. Quiero decir, al final va una vez más en la irresponsabilidad que puedan tener los dueños de los locales o las propias personas que acudimos a esos locales. Exactamente. Nosotros por eso ayer hacíamos ese barrido por todos los restaurantes y bares del municipio, precisamente para advertirles que en este caso serían sancionables tanto los dueños de los locales como las personas que incumplen. Y ante un incumplimiento de alguien que no hace caso, pues llamada de teléfono a policía local o guardia civil o expulsarlos del local, no hay más, porque nos estamos jugando mucho. Es decir, creo que hemos avanzado algo, estamos empezando a retroceder, pero volver otra vez a confinarnos económicamente nos mataría absolutamente. Mejor no es decir, hay dos opciones, o morir por el coronavirus o morir de hambre. Yo creo que vamos a ser responsables. Yo sé que es complicado, sobre todo la gente más joven, y uno mismo a veces pues descuidadamente pues entra en un sitio sin mascarilla, se te olvida, pero por lo menos ser consciente de lo que nos estamos jugando, porque me comentaban un caso de un bar en el que un grupo de chiquillos para ir a la barra a pedir una copa se ponían la misma mascarilla, se trasladaban la mascarilla entre ellos. Es decir, hay que ser más consciente de todo lo que nos estamos jugando. Es complicado, pero vamos a ver cómo... Es complicado, pero tenemos que aprender, como ya hemos dicho muchas veces, a vivir con esta nueva realidad y esta nueva realidad que conlleva, entre otras cosas, cumplir con esas normativas de seguridad. Y que lo que comentaba antes, creo que no es tanto pedir, en fin, que no cuesta tanto, ¿no? Que es una mascarilla, sí, bueno, muchas veces es incómoda y demás, pero lo que puede suponer que no te la pongas va a ser mucho más incómodo y mucho más lamentable. Es decir, mascarilla, higiene y distancia de seguridad, creo que no hay más. Un papel fundamental lo juegan los medios de comunicación, en este caso también, ¿no? Toda la razón, sí, sí. En este caso todos tenemos responsabilidad, pero los que comunican también entendemos perfectamente que juegan un papel fundamental en esta situación. Toda la razón, totalmente. No es pesimismo, pero sí, como digo, es intentar... Concienciar. Concienciar, efectivamente. Bueno, pues terminamos precisamente hablando de los jóvenes, y es que hoy es el Día de la Juventud. Efectivamente, sirva, entre otras cosas, espero, para concienciar de, bueno, en fin, pues de lo que hay que cumplir y de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer en toda esta etapa. En meferadigital.com hemos hecho precisamente una noticia en honor a este día, jóvenes conejeros, ahí lo vemos. Cuidarse, cuidar y formarse para un futuro incierto, porque es verdad que también, aparte de la responsabilidad y responsabilidad que se esté llevando a cabo en toda esta etapa, bueno, el tema de la educación, pues también los jóvenes que, por ejemplo, acaban de salir ahora de esa formación, se llevan a estudiar, o aquellos que acaban de terminar su curso universitario, su FP o lo que sea, va a tener una etapa un poco complicada ahora, ¿no? De crisis, bueno, como cuando fue la crisis de 2008, ¿no? Un poco complicado todo esto, el futuro incierto de los jóvenes ahora. Sí, efectivamente, pues yo creo que más bien ya se han acostumbrado, algunos les ha cogido dos crisis y ya se habían acostumbrado a que el futuro es así de incierto. Lamentablemente quizá nos tengamos que acostumbrar a eso. Bueno, en cualquier caso no venirnos abajo, ¿no? Bueno, vamos a dar un mensaje de optimismo, ¿no? Optimismo, sí. Siempre hace falta, no, pero sí, es verdad. Todo llega, todo pasa, así que, sí. Bueno, yo creo que... que el futuro sea incierto no quiere decir que sea malo, simplemente que es verdad que antes, hasta hace unas décadas, digamos, parecía que todo estaba... que el camino estaba más o menos escrito y ahora pues está por escribir. Bueno, en cualquier caso, que los jóvenes no se vengan, bueno, jóvenes y no jóvenes, los estudios, que no se vengan abajo por las circunstancias que estamos viviendo, que como bien dice Saúl, incierto no quiere decir que vaya a ir mal, tenemos que salir de todo esto para saberlo y bueno, pues eso, a seguir formándonos, que es lo que toca y para adelante, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias, alcalde, por estar hoy aquí con nosotros, un placer. Gracias a ustedes, como siempre, un placer.